¿Sabías que hay un pasaje en la Biblia tan oscuro y misterioso que incluso algunos eruditos prefieren no tocarlo? Un texto que revela los rincones más sombríos del alma humana y que a lo largo de los siglos ha provocado preguntas inquietantes sobre la naturaleza de Dios, la fe y la moralidad en los tiempos bíblicos. ¿Por qué este relato tan siniestro se encuentra en las Escrituras Sagradas? ¿Es posible que contenga un mensaje oculto que la mayoría de las personas no ha visto? Hoy exploraremos uno de los capítulos más intensos del Antiguo Testamento, y te aseguro que la perspectiva que encontrarás aquí desafiará tu manera de entender la Biblia. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte al canal Atracción Divina y activar las notificaciones, porque aquí publicamos 3 videos cada semana sobre sabiduría bíblica y la ley de la atracción. Además, te recomiendo tener a mano papel y pluma para que tomes nota de cada principio, porque lo que vas a escuchar podría transformar tu fe para siempre. La historia comienza en el libro de Jueces, capítulo 19, en una época en que el pueblo de Israel estaba sumido en el caos y la desobediencia. La Biblia nos dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, versículo 6. Este detalle no es menor. Es como si el autor bíblico nos estuviera diciendo que, sin una guía divina y sin una fe firme, la sociedad cae en una espiral de desorden y pecado. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando las personas se alejan de los principios de Dios? En medio de este contexto de anarquía, surge la historia de un levita y su concubina, un relato que es como un espejo oscuro que refleja los peligros de vivir sin Dios. El levita, un hombre de la tribu de Leví, había tomado una concubina de la ciudad de Belén de Judá. Sin embargo, ella lo abandonó y regresó a la casa de su padre. Después de un tiempo, el levita decidió ir a buscarla. Aquí ya vemos un destello de la falta de respeto y amor que marcaba las relaciones en esa época, en una sociedad que había perdido el rumbo espiritual. La Biblia nos cuenta que el levita llegó a la casa de su suegro y fue recibido con hospitalidad, un valor fundamental en las culturas antiguas. Pero, ¿qué sucede cuando hasta los actos de bondad se ven rodeados de sombras? Lo que parecía una simple reunión familiar se convirtió en algo mucho más complejo, y los días pasaron mientras el levita posponía su partida, hasta que finalmente decidió regresar a su hogar con su concubina. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que les aguardaba en el camino? Cuando finalmente emprendieron el viaje, el sol comenzaba a ponerse, y al llegar a la ciudad de Gabaa, buscaron un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, y aquí comienza a revelarse la decadencia moral de aquella sociedad, nadie les ofreció refugio. Piensa en esto. En una cultura que valoraba la hospitalidad, no hubo una sola persona dispuesta a acogerlos. Esto ya nos muestra cómo el pueblo de Dios estaba desviándose de los principios de compasión y servicio que Dios había ordenado. ¿Podría ser que cuando la fe en Dios se debilita, también se debilita nuestra humanidad? Justo cuando parecía no tener opciones, un anciano se acercó y, con un acto de bondad, les ofreció hospedaje en su casa. Les advirtió sobre los peligros de pasar la noche en la plaza de la ciudad. Pero lo que ocurrió después de que entraran a la casa del anciano es una de las escenas más inquietantes de la Biblia. Los hombres de la ciudad rodearon la casa y exigieron que el levita fuera entregado a ellos. La respuesta del anciano fue intentar protegerlo, pero el desenlace fue aún más oscuro. Cuando el anciano trató de proteger a su huésped, ofreciendo incluso a su propia hija y a la concubina del levita para evitar que los hombres de la ciudad atacaran al levita, nos encontramos con una realidad cruda y perturbadora. Esta decisión refleja hasta qué punto se había desmoronado la moralidad de esa sociedad. En lugar de defender a los vulnerables, las decisiones se tomaban con base en la supervivencia individual y el egoísmo. Es como si el amor al prójimo, tan central en los mandamientos de Dios, se hubiera desvanecido por completo. Aquí, la Biblia no oculta la brutalidad de los hechos. Nos muestra la crudeza de una sociedad que ha olvidado los principios divinos y está dispuesta a sacrificar a los inocentes por una falsa sensación de paz. Al final, la concubina fue entregada a esos hombres, y la Biblia describe cómo abusaron de ella durante toda la noche hasta el amanecer. Es un momento desgarrador que nos deja con una pregunta. ¿Qué tan lejos puede llegar la depravación humana cuando Dios es excluido de nuestras vidas? Cuando el sol finalmente se levantó, la mujer, herida y débil, logró regresar hasta la puerta de la casa donde el levita se hospedaba. Al encontrarla en la entrada, el levita, en lugar de mostrar compasión o preocupación, simplemente le dijo: «Levántate,
Y vámonos, Jueces capítulo 19, versículo 28. Estas palabras frías nos confrontan con una realidad aún más amarga. Cuando el egoísmo reemplaza el amor y la fe, hasta los vínculos más cercanos se vuelven vacíos. ¿Qué nos enseña este momento? Nos recuerda que sin los principios de Dios, incluso aquellos a quienes deberíamos cuidar y proteger pueden convertirse en víctimas del desprecio y la indiferencia. En la Biblia, Dios nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Levítico capítulo 19, versículo 18. Pero aquí vemos cómo la falta de fe ha llevado a este hombre a actuar con una falta de empatía estremecedora. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos nosotros también en riesgo de perder nuestra compasión cuando nos alejamos de Dios? Al ver que la concubina no respondía, el levita la colocó sobre su burro y emprendió el viaje de regreso. Pero la historia se vuelve aún más siniestra. Al llegar a casa, en un acto que desafía toda lógica y compasión, decidió cortar el cuerpo de la mujer en 12 partes y enviarlas a cada tribu de Israel. Este acto impactante se convirtió en un llamado a todo el pueblo, despertando una ira colectiva que los condujo a la guerra civil. Una vez más, vemos cómo una tragedia, que podría haber sido tratada con justicia y misericordia, se transforma en un ciclo de violencia y venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Este versículo nos recuerda que la justicia verdadera pertenece a Dios, y cuando el ser humano intenta tomarla en sus propias manos, el resultado es devastador. En lugar de buscar la orientación de Dios, el pueblo de Israel decidió resolver la situación con sus propias fuerzas, y la violencia solo trajo más destrucción. La reacción del pueblo fue inmediata y brutal. Las tribus de Israel, en su indignación, decidieron enfrentarse a la tribu de Benjamín, pues los hombres de Gabaa pertenecían a esta tribu y sus líderes se negaron a entregar a los culpables. La venganza, que inicialmente parecía una forma de justicia, desató una serie de batallas en las que miles de israelitas perdieron la vida. Es irónico y trágico cómo un acto de maldad llevó a un conflicto aún mayor, dejando un saldo devastador para la nación entera. Aquí, la Biblia nos da una lección clara. Cuando permitimos que el odio y la venganza guíen nuestras acciones, no solo nos alejamos de Dios, sino que también sembramos la destrucción en nuestro propio camino. La historia nos muestra la importancia de vivir bajo los principios de Dios y de dejar en sus manos la justicia. Cuando buscamos justicia sin Él, terminamos en un caos que solo aumenta el sufrimiento y la pérdida. La guerra civil entre las tribus de Israel y Benjamín se convirtió en una de las tragedias más grandes de todo el Antiguo Testamento. La ira, que al principio parecía justa, se convirtió en una sed insaciable de venganza, que devastó no solo a la tribu de Benjamín, sino a todo el pueblo. Las Escrituras nos dicen que al final de la guerra, la tribu de Benjamín casi fue exterminada, con solo unos pocos cientos de hombres que lograron sobrevivir. Esta guerra dejó una herida profunda en el corazón de Israel y nos recuerda cómo la venganza, lejos de traer justicia, multiplica el sufrimiento. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Dios, al perder de vista su guía y sus enseñanzas, cayó en un ciclo de violencia que casi destruye a una tribu entera. Este pasaje es una advertencia clara sobre los peligros de vivir sin la dirección de Dios y cómo nuestra fe es esencial para mantenernos en el camino correcto. Cuando intentamos solucionar las cosas desde nuestra propia perspectiva humana, en lugar de confiar en la sabiduría divina, podemos acabar creando caos y dolor en nuestras vidas. Este es el mensaje poderoso que la Biblia intenta transmitir. Dios es el único que puede juzgar y restaurar. Cuando tratamos de resolver problemas con nuestras propias manos, terminamos atrapados en nuestras limitaciones y emociones. La historia de la concubina y la guerra contra Benjamín nos muestra que la justicia humana, sin la intervención divina, es insuficiente y a menudo lleva a consecuencias inesperadas y trágicas. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías capítulo 55, versículo 9. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la guía de Dios en tu vida, permíteme recomendarte el libro Atrae la Abundancia Divina, la ley de la atracción a través de la Biblia. Este libro te mostrará cómo aplicar los principios bíblicos en tu vida diaria para atraer la abundancia y la prosperidad que Dios ha preparado para ti. Con este ebook, descubrirás cómo tu fe puede ser una herramienta poderosa para lograr tus metas y vivir en paz con los planes de Dios. El enlace está en el comentario fijado. Al final de la historia en el libro de Jueces, encontramos un recordatorio sobre la importancia de vivir bajo la guía de Dios. La Biblia dice,
En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estas palabras finales resaltan que, cuando una sociedad carece de una fe firme y una autoridad moral, inevitablemente cae en el caos. Esta historia no solo es una advertencia para el Israel antiguo, sino una lección para todos nosotros. Nos muestra que el verdadero orden y paz solo pueden ser alcanzados cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y confiamos en su justicia. Reflexiona sobre esto. ¿En cuántas ocasiones hemos buscado resolver nuestros conflictos y problemas sin acudir primero a Dios? Esta historia nos invita a examinar nuestras propias vidas y a recordar que, sin una fe sólida, cualquier esfuerzo por traer justicia y orden será incompleto. Como dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia tan sombría y compleja del libro de Jueces? Más allá de los eventos impactantes, hay un mensaje profundo que Dios nos quiere transmitir. Cuando el ser humano se aleja de los principios divinos, las consecuencias son devastadoras. Esta historia de dolor y violencia es un recordatorio poderoso de que solo la fe y la obediencia a los caminos de Dios pueden guiar a una sociedad hacia la paz y la justicia. La Biblia no oculta los errores del pasado, y esto es lo que la hace tan especial. Nos muestra tanto los triunfos como las caídas de la humanidad, y nos permite aprender de ambos. La tragedia de esta historia radica en que el pueblo de Dios permitió que su propio orgullo y deseo de venganza los llevara a un punto de destrucción. Nos recuerda que, si permitimos que el odio y la falta de perdón se apoderen de nuestros corazones, nos alejamos de la verdadera justicia y de la paz que solo Dios puede ofrecer. Este relato nos deja con una pregunta importante. ¿Estamos permitiendo que el resentimiento, el egoísmo o la ira nos aparten de Dios? Si nuestra fe no es lo suficientemente fuerte, es fácil caer en estos sentimientos y alejarnos de la luz divina. Al final, Dios nos llama a un camino de perdón y restauración, no de venganza. Como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así que te invito a reflexionar sobre esta historia y a permitir que fortalezca tu fe. Que sea una inspiración para que en los momentos difíciles recuerdes buscar a Dios primero, confiando en que Él siempre tiene un plan mejor y una justicia verdadera. Y recuerda, si este mensaje te ha llegado, en el canal Atracción Divina siempre encontrarás contenido para crecer en tu camino espiritual. Finalmente, quiero agradecerte por acompañarnos en este recorrido por uno de los textos más complejos de la Biblia. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, no te vayas sin comentar abajo tus pensamientos y experiencias con este pasaje. Nos encantaría saber cómo Dios ha trabajado en tu vida a través de situaciones difíciles, y de qué manera tu fe ha sido tu ancla en tiempos de caos. Y si te gustó este video, estoy seguro de que encontrarás inspiración en el siguiente, que te aparece en el card final. Allí exploraremos otros misterios y sabiduría de la Biblia que transformarán tu perspectiva y fortalecerán tu conexión con Dios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que alimenta tu fe y tu espíritu cada semana. Que la paz y la guía de Dios estén siempre contigo. Nos vemos en el próximo video.